Hola, bienvenidos a una nocturna reflexiones Diri. Hoy día vamos a hablar un tema muy potente que tiene aplicación en el deporte como de costumbre, pero también en la vida en general. Y creo que es tremendamente importante, weón. Creo que es tremendamente importante porque al final es una herramienta que te va a ayudar a vivir. Tiene que ver con los patrones inconscientes, tiene que ver con controlarlos. Y vamos a partir un poquito, quizás se extienda un poco el video porque hay que explicar muchas cosas. Voy a dar hartos ejemplos para que se logre entender. Voy a partir con una frase. ¿Han escuchado cuando alguien dice, si lo piensas lo vuelves realidad? Suena místico, suena estupidez. ¿Cómo va a ser así? O sea, si yo pienso en el dinero me va a llover dinero, estúpido. Pero no hay que ridiculizar esa frase, hay que entenderla en su sentido más empírico, más científico, si lo queremos ver así. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, está haciendo algo, digamos, nuevo, que le genera incertidumbre, miedo, está estresado, no sé, imagínate, va a tirarse en Benji por primera vez. Eh, y tiene un amigo muy positivo que le dice, bueno, tírate, deja de pensar y solo hazlo, ¿cierto? Pero la persona tiene miedo y genera un círculo vicioso, que es, me va a dar un infarto, por ejemplo. Me va a dar un infarto, va a salir mal, va a salir mal. Y a medida que se está acercando a tirarse del Benji, ¿cierto? Esta cuerdita que después rebota y lo suben. Y cada vez mientras más cerca está el momento, más empieza a percibir señales como una, como una, como una, digamos, una pista de que eso se está convirtiendo en realidad. Porque esa persona está contaminada, está con un lente. Es como cuando te pones un lente para observar el sol durante los eclipses, todo se ve oscuro. O las máscaras de soldar, o cuando niño querías hacer unos lentes 3D y ponías con el color azul y con el color rojo el otro lente, ¿cierto? Todo se ve bajo esa óptica. ¿Significa acaso que se modificó la realidad? No, significa que se modificó la interpretación. El ser humano es una mezcla de percepción y de interpretación, también de imaginación. El ser humano, lo que somos, lo que vivimos, es una información decodificada de un universo enorme de información. ¿Ok? Entonces esta persona, volviendo al ejemplo, se va a tirar en Benji y observa, por ejemplo, que en la radio suena accidente automovilístico, no tiene, pero se queda con esa información. Y dice, uy. Y solo se quedó con esa parte. El resto que era automovilístico no le escuchó y él lo asocia. Empieza a asociar. De repente le están poniendo la correa, se demora más de la cuenta porque se equivocó la persona que lo está asistiendo. Algo va a salir mal. Y por un lado la persona de verdad quería tirarse en Benji, pero por otro lado no quiere tirarse en Benji. Es esta voluntad del miedo que a través de protegerlo va a poner todas las excusas, va a levantar todas las banderas posibles para confirmar su creencia de que si se tira en Benji muere y va a intentar de todos los medios posibles usar la decodificación para protegerte y que esa persona no se tire en Benji. Entonces, todo empieza a ser percibido como una amenaza. Esa persona ve hostilidad y empieza como a través de la ansiedad a percibir de que todo va a salir mal. Y al final la persona está tan nerviosa que se tira en Benji, no disfruta nada la experiencia, termina con ataque de crisis de pánico, la pasó horrible y nunca más el Benji. ¿Adivina qué? El miedo perdió porque se tiró en Benji, en este ejemplo, pero a largo plazo gana, porque esa persona nunca más va a querer tocar el Benji, porque la pasó horrible. Entonces cuando le pregunten, no, es que ya lo hice y le fue horrible. Entonces, más encima generó un argumento. Ese miedo generó evidencia en virtud de este patrón inconsciente que es el miedo irracional,
Es decir, usó la realidad, es como un enemigo, para demostrarte a ti mismo que eso no hay que hacerlo. Y seguramente esto tenga un origen, que tiene que ver seguramente con la infancia, en el cual, no sé, la persona hizo un salto desde un árbol y se fracturó y se registró inconscientemente de que esas cosas como extremas son peligrosas. Y es un patrón inconsciente. Eso con ese ejemplo. Importantísimo. ¿Qué son los patrones inconscientes? Los patrones inconscientes son, por así decirlo, dinámicas o comportamientos secuenciales que van en etapas tangibles que operan de manera secundaria, que tú no sabes. Es un patrón, es decir, una forma de hacer las cosas, un movimiento, una maniobra inconsciente. Entonces, ¿cómo te defiendes versus algo inconsciente? Un psiquiatra llamado Carl Gustav Jung dijo que lo primero que hay que hacer es hacerse consciente de este patrón. El primer paso, antes de hablar de cambiarlo, de erradicarlo, si es que te interesa, porque hay patrones inconscientes que son buenos. Por ejemplo, un breve ejemplo, una persona que no se quería meter nunca a la piscina porque le daba miedo el agua helada y hasta que en algún momento llegó una persona por atrás y le empujó y en vez de generarse un trauma horrible, genera una bonita experiencia. Y el patrón inconsciente es lánzate. Y ese patrón inconsciente le ayuda a lo largo de toda la vida porque al final tenemos que entender que el miedo es una postura defensiva, ¿ok? Pero tal cual como algo en la infancia te puede traumar negativamente o disfuncionalmente, como es en este caso, el del ejemplo del Benji, te puede, entre comillas, traumar en el sentido del bien, de la ambición. Tenemos dos voluntades en la persona humana. El miedo, que te inhibe de hacer cosas porque quiere que no hagas nada, que estés lo más seguro posible, que busca excusas para que no se hagan las cosas. Y está la voluntad de la avaricia, la voluntad de conocer, de vivir, de atreverse. Esta voluntad más aventurera es movida por la desinhibición del miedo y por el atrevimiento a hacer algo divertido. Los niños tienen mucho de esto, experimentan y hacen cosas, y a medida que uno crece como que cada vez hace menos cosas, se vuelve como más apagado, porque es gobernado por el miedo, si es que uno no lucha contra esto. Entonces la típica imagen que tenemos de una señora anciana que no hace nada, que no, que todo es porque fue tan reventado con información negativa de las cosas que todo lo asocia con un desastre. Y esa persona vive en el estrés, vive en el negativismo. Y la mejor medicina que hay para el miedo es y siempre ha sido la confianza. Y la mejor arma, el mejor antídoto al veneno del miedo va a ser la confianza. Hay dos formas de vencer el miedo, y al tiro vuelvo a lo anterior. Hay dos formas de vencer el miedo, con confianza o aceptándolo. Por ejemplo, no quiero cruzar la calle porque me voy a morir, tengo ese miedo. Por ejemplo, voy a generar confianza atravesando autos de a poquito hasta que ya puedo cruzar una avenida con los ojos cerrados. Obviamente estoy exagerando. Eso te genera tanta, y después de haberlo hecho 100 veces, genera tanta confianza que cruzas la calle como si nada y no te importa, y etapa superada, el miedo es eliminado, pum, porque la confianza superó el miedo. Bien. Y la otra es decir, en vez de generar confianza, acepto. Acepto lo que tenga que pasar. Son esas dos formas en las que tú puedes vencer al miedo. Voy a desarrollar esto en otro video, pero lo quiero mencionar, con confianza y con aceptación. La confianza tiene que ver con el ego, con la dimensión del ego, del usuario, del ello, ¿ok? Y también del super yo, porque, pero no quiero decir más información, ¿ok? Entonces, volviendo al ejemplo de cómo vencer los patrones inconscientes que te limitan, ese es el tema, te limitan por tu seguridad, entre comillas. Pero es muy curioso porque parece ser una contradicción en las personas, porque por un lado, la persona busca excusas para no hacer las cosas y que todo salga mal y quedarte en tu zona segura de confort y no atreverte a nada. Pero por otro lado, esa persona y su niño interno dice, pero yo quiero vivir eso.
Yo quiero saber, por ejemplo, lo que es una relación bonita y sana. Pero cuando aparece una persona bonita y sana, tus patrones inconscientes empiezan a interpretar todo de la peor manera posible y se materializan en discusiones ficticias, en exageración, en celos, en lo que sea que tenga que hacer fracasar una relación en desconfianza. Y al final termina la relación y el miedo por un lado está feliz porque bien, protegimos a este compadre, pero ese niño interior que quería vivir una vida como más feliz, dice, y se empieza a atrofiar. Y al final cuando uno entra en un bucle, en un ciclo tan enorme de negatividad, salir de ahí es muy difícil. Porque cada miedo se antepone a otro miedo y miedo tras miedo. Al final el marco de acción de las personas consumidas por el miedo es muy poco, es muy poco. Son personas que no confían en ellas mismas, que destruyen su autoestima o se lo destruyen, puede ser. Bueno, volviendo al ejemplo de cómo romper los patrones inconscientes, lo primero es verlos, ¿ok? Hacerte conscientes de ellos. Y lo segundo es generar una respuesta frente al patrón inconsciente cuando empiece a actuar. Si hay patrones inconscientes que a ti no te traen problemas en la vida, ¿por qué los vas a cambiar? Quiero poner un ejemplo. Yo tengo un patrón inconsciente versus un patrón inconsciente que generé hace no mucho en la universidad, en el estrés de la universidad, que era que antes de un examen o de una nota muy importante, obviamente mi patrón inconsciente era de que todo iba a salir mal y qué sé yo, y que tenía que estudiar mucho y prepararte y todo antes. Entonces en ese sentido, bien, ese patrón inconsciente me hacía preocuparme por el futuro y me hacía tomar medidas. Excelente. Pero eso tiene mucho de perfeccionismo detrás. Y el perfeccionismo en exceso es mucho estrés. Y es una tarea que se puede hacer en 5 minutos de manera relajada. Terminas haciéndolo en 10 minutos a través de un montón de energía, estrés y funciona y te va a ir súper bien. Pero cuando te llega a ir mal, toda esa energía se va al demonio y sientes una frustración tremenda. El perfeccionista es una persona que siempre juega, que siempre juega, siempre oscila entre sentirse bien por un pequeño periodo de tiempo solo para después volver a exigirse versus el fracaso y el tratarse mal y el reprimirse y el tener rencor con uno mismo. Es muy complicado el tema de los patrones inconscientes porque no los vemos. Ese es el tema. Bueno, entonces mi patrón inconsciente era, claro, ser muy perfeccionista ante cosas que considero importantes y me esfuerzo con todo. A veces me esfuerzo en exceso. Pero hace poco generé una respuesta que es, cuando empieza a consumirme eso, cuando ya de verdad me esté trayendo problemas, yo tengo un interruptor en mi cerebro, en mi mente, que es apagar. Que me entrego a la situación y digo, ¿sabéis qué? ¿Estoy conforme con lo que me preparé para ese examen? Sí, un poco. Eh, esperemos que nos vaya bien. Y aplico una frase de Homero en Los Simpsons que dice, ese será un problema de Letier, es decir, yo, del futuro. Y tiene que ver con el video anterior que hice, aprender a negociar contigo mismo. Aprender a negociar contigo mismo también es como hablar o encargarle cosas a tu versión del futuro. El pasado no se puede cambiar. El futuro, bueno, si no existe si el destino existe, no se puede cambiar, entre comillas. Aunque según la teoría de la compatibilidad sí se puede. Pero eso es otro tema que quizás nunca toquemos. Pero bueno, ahí está. Eh, Cuando tú eres capaz de no afanarte en el presente, que sí, el presente es lo más importante, es todo lo que tenemos y tienes que estar conectado aquí, mindfulness, etcétera. Hay cosas que le competen a la tierra del futuro. Por ejemplo, yo actualmente en este momento de mi vida estoy buscando trabajo. ¿Y me muevo lo suficiente para encontrar trabajo? Sí. ¿Tengo algún que otro trabajo? Sí. Pero no me martirizo, no me vuelvo loco por el hecho de que ahora mismo no esté a estas horas de la noche, que son como van a ser la 1 de la mañana, no buscando trabajo y me vuelvo loco. Es que hay cosas que es mejor posponer. Y eso es negociar contigo mismo. Es decirte, mira, me interesa hacer esto,
Pero en este momento me voy a enfocar en otra cosa. Sin embargo, tampoco me voy a despreocupar de lo que viene en un futuro. Es como ser desordenado. De repente uno tiene una mesa y te llega una polera, la tira, bueno, una no importa. Pero después de los días tirando ropa, llega un momento en que te das cuenta que hay un cerro de ropa acumulado. Y eso es un problema. No es un problema postergar las cosas, siempre y cuando te hagas responsable de ellas, cuando correspondan. Pero una persona que no confía en ella misma, por ejemplo, una persona que constantemente, históricamente, se ha decepcionado a sí misma, es difícil que negocie consigo mismo y se diga, el Etier de la próxima semana va a hacer eso. Porque esa persona recuerda que anteriormente, siempre que intenta hacer algo, no lo hace, entonces hace todo en el momento y eso es un colapso de energía. Porque esa persona no ha aprendido a negociar consigo mismo. Siguiendo el tema de los patrones inconscientes, perdón por tocar muchos temas a la vez, siento que tienen que ver, pero que quizás me explayo demasiado, me voy por las ramas y mareo. Aunque hay información muy útil, pueden retroceder los videos y ver todos los distintos temas que toco en uno solo. Entonces, una vez que ya observamos el patrón inconsciente, generamos una herramienta, una maniobra para detenerlo y lo empezamos a aplicar. Pero tú vas a ser capaz de destruir un miedo solo cuando seas capaz de hacerlo. El miedo no se rompe acá. El miedo no se rompe imaginándote que lo rompes. El miedo se rompe rompiéndolo. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo, muy buen ejemplo, muy sencillo de entender. Una persona que le tiene miedo a las arañas porque de niño vio como una araña picó a su papá y su papá se enfermó muy grave y casi muere. Brutal, comprensible el miedo, ¿no? Entonces piensa que toda la araña y se genera como un toque. Cuando ve una araña se vuelve loco, no, es que nos van a matar y pánico y grita y corre por todos lados porque su miedo creció tanto, se infló tanto, porque a pesar de que era secundario, en un segundo plano, oculto, dentro de su mente creció hasta el punto que cuando aparece ese miedo se dispara y explota. Porque esa persona nunca se hizo cargo, nunca contó ese miedo. Entonces fue creciendo, creciendo, confirmándose a través de la experiencia, cuando vio una cucaracha, que la cucaracha hizo que un niño se cayera. Entonces todo esto fue afirmando y se convirtió en un globo enorme. Entonces la persona cada vez que ve una araña se vuelve loca. Cuando la reacción normal sería una araña, es peligrosa, no es peligrosa, vemos qué hacemos, ¿cierto? Con calma. Ok, pero esta persona tiene este trauma con la araña muy grande. ¿Cuándo ella va a ser capaz de superar el trauma? Cuando sea capaz de ver una araña y actuar normal. O incluso, esa persona superó tanto el trauma que puede tomar a la araña y ahora tiene mascotas de araña y las ama. Una persona que logra hacer eso, que logra vencer esos miedos, automáticamente construye amor propio, automáticamente construye confianza, porque ese mundo de cosas que te preocupaban se disminuye. Cuando tú eres una persona que tiene tanto miedo en la vida, automáticamente confía muy poco en ella. Cuando una persona vence esos miedos, automáticamente se siente tan segura, se quiere. Es inevitable. El amor propio, la autoestima, el tratarse bonito, es un resultado de los buenos hábitos, de vencer los miedos, de aprender, de tratar bien a tu familia, de ser respetuoso, de convertirte en la persona en la que sueñas, de acercarte a ser ese alguien que quieres ser. Pero cuando, pero cuando le fallas a ese alguien que quieres ser, tú tienes dos formas de reaccionar. Castigarte y decir quizá no soy tan bueno, o convertir esa emoción en, pues, esforzarme el doble. Y eso es lo que te hace mejorar como persona. El amor propio no es algo que se regala, que le nace a la gente, es algo que se construye. Y es que cómo va a tener el amor propio bajo
una persona que es inteligente, que es respetuosa, que es afectiva, que no tiene apegos disfuncionales, que hace sentir querido a la gente que le importa. Es imposible, no hay razones para hacerlo. Bueno, volviendo al tema del miedo, de la araña, esa persona va a tener que ir a terapia y hacer lo que se suele hacer. Primero ver fotos de una araña, después tocar la textura de una araña en una alfombra, por ejemplo, después ver una araña desde lejos, después desde más cerca. Y va a llegar un punto en que esa persona supera el miedo a la araña. Y ya ni siquiera es un tema, ya ni siquiera le preocupa. Cuando hablamos de estar presente, que es clave para la felicidad, lo primero es dejar de preocuparte. La ansiedad y la preocupación es una respuesta protectora frente a cosas que quizás nunca sucedan. Entonces, ¿te vas a limitar por algo que quizás nunca suceda? Pero ¿qué pasa si sucede? Hay que arriesgarse en la vida. Y si llega a suceder, tú eres tan bacán, tienes tanta autoestima, tanta habilidad y tanta confianza que aunque suceda un problema lo vas a resolver. Así se rompen los patrones inconscientes. Así se superan los miedos. Así tú puedes quitarte los filtros que te hacen ver todo de una manera tan tóxica, tan dañina, tan protectora, que te victimizan, que te acomodan en ese discurso de que el resto es malo y yo soy bueno. Tiene un montón de aplicaciones esto que estoy diciendo, un montón de aplicaciones en el deporte, por ejemplo. Y ahora voy a tocar un tema que lo voy a desarrollar en el próximo video, que tiene que ver con que una de las armas para vencer estos miedos puede servir hay un montón de herramientas. La psicología y la psiquiatría te puede apoyar de muchas maneras. Pero quiero tocar una que me interesa mucho porque es gratis. No requiere sustancias, ni químicos, ni cosas, ni terapias, ni profesionales. Simplemente requiere autoconocimiento y ganas. Recordemos que la fuerza de voluntad es limitada, entonces conviene usarla estratégicamente en los mejores momentos. Que tiene que ver con crear tus rituales. Así que eso, en este video de reflexiones DIRI me extendí un poco, es que no encontré la forma de no abordarlo de manera más o menos bien en menos de 23 minutos. Espero les haya gustado, ojalá les sirva a alguien. Hay una frase de Carl Gustav Jung que dice: mientras no estés al tanto del inconsciente, este gobernará tu vida y tú le llamarás destino. Es que todo parece tan oscuro. Es que el mundo es oscuro. No, el mundo no es oscuro. Tú lo ves oscuro porque tu experiencia te construyó un filtro oscuro. Quítate el filtro y ve la vida como es. Aún mejor, ve la vida como podría ser y de la misma manera en la que malinterpretar todo en contra termina perjudicándote, interpretar todo a favor de lo que quieres termina beneficiándote. Ser positivo no es una persona estúpida, inconectada con la realidad, que piensa de que tú eres bueno, ¿no? No. Una persona positiva es aquel que entiende la realidad de manera pragmática y decide trabajar y pone excusas para mejorar las cosas. No usa las excusas para evitar y destruir y para perjudicarse. Inventa razones para que las cosas pasen, no para que las cosas no pasen. Esa es la gran diferencia. Nos vemos.